momento de este inercia sobre la velocidad angular. La inercia depende de la gráfica. ¿Sí? No vamos a pasar esto, porque si no, esto es enorme y es lo siguiente. Ustedes están viendo recién cálculo diferencial, ¿no es cierto? Le gana, profe. Ustedes no están para esa conversación. No, vamos a quiero que me explicar, a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí se tienen que sumar dos cosas. Es como que vamos a analizar, cuando se hace este tipo de ejercicios, por ejemplo, y es muy importante. ¿Por qué es muy importante? A ver, voy a ponerles un ejemplo de la vida real, donde se puede aplicar esto. Si yo quisiera analizar, por ejemplo, a veces se analiza donde existe solamente rotación y puede haber algo de traslación, que es en rodamientos. ¿Ya? Muchos se analizan sobre en cajas de cambios automáticas. ¿Ya? Aunque no hay tanto la traslación, porque es la caja automática, pero se puede aplicar solamente rotación. Quiere decir que esta parte de la parte de traslación se borra. Pero ¿qué es lo que pasa en rotación? Cuando yo tengo engranajes. Aquí veo solamente uno. ¿Qué pasa si tuviera un engranaje acá otro? ¿Y qué pasa si tengo otro engranaje? ¿Y qué pasa, por ejemplo, en la caja de cambios automática? ¿Cómo es el funcionamiento? En la caja de automática nosotros tenemos algo que se llama, es como el sistema solar, se llama el Sol, que es un peñón central. Tenemos lo que son los planetarios y tenemos lo que es el satélite. Los planetarios son otros, como 4, depende de la caja, son 3 otros rodamientos, digamos, engranajes que van a hablar. Y el satélite es uno más grande que envuelve a todos. Es cómo funciona la caja. La caja funciona, si le dejo estático, el resto mueve. Cambio de marcha. Cuando cambio de marcha, ¿qué pasa? Este se va a mover, pero tengo estático otro. Entonces, cuando pasa eso, y tengo varios tipos de engranajes, el uno va a estar móvil, los otros giran. Si el otro le pongo fijo, ¿qué pasa? Los otros giran. Si al más grande le pongo fijo, el otro gira. Entonces van cambiando las velocidades y por eso la transmisión va cambiando a diferentes velocidades. Pero, ¿qué es lo que pasa? Van a tener estos puntos de aquí. Analicemos primero la traslación. A ver, la traslación, ¿qué pasa en la traslación? En la traslación, si yo tengo varios puntos, si yo quiero analizar varios puntos, tengo una velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. En 4 puntos, digamos que quiero avanzar en 4 puntos diferentes. ¿Ya? Y tengo análisis de forma general aquí. Eso pasa en traslación. Me dice que gira normalmente. Tengo 4 puntos. Pero cuando giro rotación, ¿qué pasa a la rotación? La rotación vuelta es por medio de ¿qué? De ángulos, ¿no es cierto? Ya no son, estas son velocidades lineales, fíjense. Pero velocidad es que cada velocidad es tangente a la curva. Por eso la velocidad 1 es tangente a la curva, velocidad 2 es tangente a la curva, velocidad 3 es tangente a la curva, velocidad 4 es tangente a la curva. Incluso me dicen que la velocidad 1 es negativa. Y luego viene y dice, el movimiento combinado, si yo combino estos dos, me dice que la velocidad 1 va a ser igual a ¿cuánto? Esto quiero que analice. ¿Se hace qué? 0. ¿Por qué cree que se haga 0? Porque es la misma velocidad, pero está invertido. Sí, una otra, ¿cuál sería? Es que estoy en mi punto de contacto. Es que cuando yo tengo un punto de contacto, en ese punto igual, como dice, es como se genera una acción, una reacción, ese punto de contacto, en ese punto, en ese instante, es igual a 0 la velocidad. Porque estoy justo en mi punto de contacto haciendo esta parte de aquí. Entonces lo mismo va a pasar si yo tuviera a lo mejor engranajes. ¿Qué pasa con los engranajes? Van a tener puntos de contacto. O sea, depende cómo sean. A lo mejor en este punto de aquí, ¿qué va a pasar? La velocidad va a ser 0. Pero ya cambio y comienza otro tipo de velocidades. Fíjense, velocidad 3 igual a ¿qué? 2 veces la velocidad 1. Y se van generando otras. Entonces si yo mezclo rotación más traslación, me queda esta gráfica, no tengo todas estas velocidades que se van formando en son ciertos diámetros. ¿Sí? Eso es lo que pasa con esto de aquí. Además, ¿por qué que en este punto es 0? Porque mi punto de contacto es como que mi cuerpo estaría en reposo. Es como que recién va a comenzar a nuevamente a girar. Aquí estoy en punto de contacto, acá en reposo, comienza velocidad, 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 punto de contacto, velocidad, velocidad, reposo, reposo, reposo. ¿Ya? El problema es que nosotros no vamos a dar momentos de inercia, pues vamos a pasar hasta acá. Bueno, es análisis del yo-yo, vamos a pasar un poco. Y me voy a pasar algo
acá. ¿Por qué va a pasar esto? Como digo, el movimiento del dinámico del cuerpo rígido solamente vamos a dejar hasta el torque. ¿Ya? Quiero que me entiendan la explicación esa. A lo mejor en la prueba puede ser una pregunta teórica. Aquí es esto más de esto, nada más. Ustedes tienen que revisar. ¿Ya? Ahora, movimiento periódico. Esto vamos a hacer algo muy diferente por el tiempo que no tenemos. Esto es un nuevo tema. Pero les voy a explicar rapidísimo y lo que sí vamos a hacer esto, vamos a hacer una práctica. Para que mejor entiendan más, de otra forma, por medio de una práctica, lo que es el movimiento periódico. ¿Ya? Como nosotros ya vimos algo de resorte, ¿cierto? Ya vimos el trabajo, potencia de giro, lo que es el resorte. Pero ¿cuál es la diferencia que nosotros vamos a ver? Que cuando nosotros generamos o soltamos un resorte, cuando generamos un resorte, se generan unas oscilaciones. ¿Sí? Se van a generar las oscilaciones para generar el momento que yo quiero estiro o suelto. Se generan oscilaciones. Por ejemplo, si yo cojo un resorte y pongo un peso y le suelto, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Comienza a subir, bajar hasta que se detiene. Ese vaivén, si yo graficara, ¿qué son? Oscilaciones. ¿No es cierto? Porque sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, cuando nosotros tenemos esos tipos de oscilaciones, y tenemos que algo sube y baja, ¿sí? Son movimiento periódico, ¿sí? Ustedes todos van a ocupar algo de movimiento periódico, cuando vean, por ejemplo, algo de electricidad o electrónica. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener ondas sinusoidales, o en geometría, no sé si vieron algo, no sé, el seno, las curvas del seno, las curvas del coseno, ¿no es cierto? Son curvas sinusoidales, ¿no es cierto? Vienen, por ejemplo, hay curvas, ¿no es cierto?, que son así, y las otras que vienen desde dónde, así, ¿no es cierto? Entonces, eso es un movimiento periódico que yo voy a manejar. Entonces dice, los sistemas más sencillos que pueden tener movimiento periódico se muestran en ¿qué? En un resorte. ¿Ya? Se van a generar lo que son resortes y se maneja lo que son tipos de oscilaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto de aquí? Nosotros vamos a ver más que nada una práctica. Para que podamos, vamos a hacer la práctica, no vamos a ver mucha teoría. Vamos a ir al laboratorio. Ya vamos a ver un momentito. Ahora, cuando nosotros analizamos movimiento periódico, para que pueda hacer la práctica, de unos términos que vamos a analizar. ¿Cuál es el primer término? Algo que se llama frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? ¿O qué entienden ustedes por frecuencia? Algo por donde va la onda. No, más o menos sí, pero no, ¿qué es frecuencia? Constante. Algo constante. Algo que se repite, algo. La cantidad de veces que se repite algo. El periodo. Ya. Aquí vamos a tener muchas cosas. Algo que se llama frecuencias, periodos, ¿sí? Que nosotros vamos a manejar. ¿Qué más vamos a tener? Algo que se llama frecuencias angulares, ¿sí? Entonces, como dice, ¿qué es el periodo? ¿Qué es un periodo? Creo que demora un ciclo y... Yo quiero hacer una gráfica acá, solamente quiero ver si hay una... Tranquila, no vamos a ver todo eso. A ver, ¿qué sería la frecuencia? ¿Qué sería la frecuencia? Es la cantidad de veces que va a tener, ¿no es cierto?, esas oscilaciones. ¿El periodo qué va a ser? Es exacto, el tiempo que va a durar esa oscilación. Entonces nosotros tenemos las relaciones. Frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o el periodo va a ser 1 sobre la frecuencia. Y luego tenemos lo que se llama frecuencia angular, ¿sí? Entonces dice que la velocidad angular es igual a ¿qué? A 2 veces pi por la frecuencia. ¿O es igual a qué? A 2 pi dividido para el periodo que nosotros vamos a tener. Eso con respecto a una oscilación. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo, vamos a ver las gráficas, dice. No,
Ya, lo cual salen estas siguientes fórmulas. Eso como un resumen. Nos hemos visto en trabajo, no sé, en MRU usan ciertas fórmulas para poder resolver. Estas son lo que se llama momento periódico o movimiento armónico simple, que es lo que vamos a hacer la práctica. Nos dice que tenemos algo que se llama fuerza del resorte envejecida por resorte lineal. Nosotros ya sabemos que la fuerza del resorte es igual a ¿qué? A la constante del resorte por un valor de X, ¿sí? En este caso está negativo porque dice que es restitución, es como que contrario, normal que se puede hacer. Tenemos la aceleración de un armónico simple que me dice que es igual a ¿qué? A la constante del resorte por m y por la distancia X, que se amplía el resorte o se comprime el resorte. Tenemos lo que es la velocidad armónico simple que me dice que es igual a ¿qué? A la constante del resorte por la masa del resorte. Tenemos lo que es la frecuencia, que sería el movimiento armónico simple, ¿no es cierto? La frecuencia del armónico simple. Esto es grande. Fuerza, aceleración, velocidad en un movimiento armónico simple. Tenemos la frecuencia y el periodo que acabamos de ver. Fuerza, aceleración, velocidad. Fuerza, aceleración en X. ¿Por qué solamente en X? Cogimos las formas. ¿Ya es frecuencia? Sí. La forma anterior que vimos. Yo le puse el cuadrado. No, es el ejercicio. Realmente, con su extremo izquierdo fijo, se conecta una balanza de resorte al extremo libre y se da un tirón hacia la derecha, o sea, se jala los centros a la derecha, indicando que la fuerza de estiramiento es proporcional al desplazamiento y que una fuerza de 6 newtons causa desplazamiento de 0,3. Eso me dice que según cómo jalo va a ser el desplazamiento, es proporcional. Dice que va a haber una fuerza de 6 newtons que está siendo jalada y por ese desplazamiento se genera un desplazamiento de ¿cuánto? 0,30 newtons. Dice luego si quitamos la balanza del resorte y conectamos un deslizador de 0,50 kilogramos al extremo, o sea, dice primero un ejercicio, cojo, jala el resorte, ¿sí? Y luego dice quito la balanza, es como poner digamos un dinamómetro, es algo de la práctica, ustedes van a hacer la práctica con un dinamómetro con una masa y van a ver qué pasa. Dice quito esto y ahora coloco lo que es un deslizador, sí, yo no tengo lo que sería la balanza. Tiramos de él hasta moverlo 0,20 metros a la derecha por una pista de aire sin fricción y lo soltamos a partir del reposo, o sea, jalan y sueltan. Determina la constante de la fuerza del resorte, calcule la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo de la oscilación resultante. Que si yo jalo y suelto, como está sin fricción, eso va a pasar así. ¿Ya? Está moviendo. Listo. Y me dice que determinemos la constante de la fuerza del resorte, calcule la frecuencia angular, la frecuencia y el periodo. ¿Cuáles eran las fórmulas? Solo es de aplicar fórmulas. Por ejemplo, aquí es igual a la constante del resorte. La fuerza. ¿Dónde está un medio? Recién copiaron. No, pues la fuerza por restitución. Dice, determine la constante de la fuerza. Por lo tanto, ¿qué voy a tener aquí? Determinar el valor de K, porque dice la constante de la fuerza del resorte. A mí la fuerza ya me están dando. ¿Por qué? Porque dice que coge una balanza. Y por medio de la balanza, tuve una fuerza de ¿cuánto? De 6 newtons. ¿Ya? Solamente voy a colocar las fórmulas y ustedes van a ir allá. Calcule la frecuencia angular. ¿A qué es igual la frecuencia angular? Dicen copiar ponen las fórmulas. ¿Ya esto de aquí? ¿A qué es igual la frecuencia angular? Angular. Sería pues Angular. F es igual a 2pi sobre T. A ver, por comparación. Frecuencia angular. Luego me dice calcule la frecuencia, el valor de F.
Aquí es igual al valor de F. Si quieren 1 sobre T, o aquí es igual a qué? 2pi. Sí. Es W. Entonces, si copiamos de vez. ¿Cuál? 2pi, ¿Este es de aquí? 1f sobre 2pi igual es 2pi sobre raíz ¿Cuál es copia o no copia? 2pi. 2pi sobre W. 2pi sobre w. La frecuencia W sobre 2pi. ¿Cómo dicen esos cuadernos? No, al revés, profe. Así estaba. No, la frecuencia, digo. F. Ah, perdón. Esta. W sobre 2pi. F. Claro. Un medio. Ya, perdón, estaba mal. Usted va a hacer profe, si así. W sobre. Ya, y el periodo. Periodo. Aquí es igual. 2pi sobre raíz de O 1 sobre. O va a ser igual a 2pi sobre W. O 1 sobre este. ¿Cuál? ¿Sí o no? ¿En dónde? Este de aquí. ¿Ya? ¿Cuánto sale? Dame los datos. Esta es frecuencia. ¿Esta de qué? ¿Qué es? Ajá, y esta W. Y la primera. Esta no es de tiempo, es de. ¿De qué era? La primera lo que tú no sabes que hay fuerza, esta es aceleración. Y esta es frecuencia. ¿Estás saliendo de la prueba, Inge? No. La T, ¿qué es, profe? ¿Qué? La T, Periodo. y la W. Frecuencia angular. Velocidad angular. Yo tengo como 3 W. Trabajo, peso, Velocidad angular. velocidad angular. Y la T que era. Ah, Periodo. La película, mira.